te llega a tu corazón, a tus sentimientos. También podríamos mencionar que cada personaje tiene, por así decirlo, su propio arco de personaje. Es un gran documental sin duda. Un documental que me conmovió muchísimo. Es un documental dirigido por Maite Alberdi que se estrenó en el año 2020 y en ocasiones parece una película de ficción por la forma en la que está narrada. Desde el principio a mí me emocionó muchísimo porque muestra la realidad que muchas veces nosotros pasamos desapercibido o simplemente lo ignoramos. A mí esta película me pareció muy conmovedora, muy importante, te deja una gran reflexión. La película inicia con un detective queriendo investigar un caso de presunto abuso que se da en un lugar en donde habitan personas de una edad mucho más mayor. Y Sergio, al ser el más adecuado, se alista para ser, como por así decirlo, el agente encubierto, y va para allá a analizar la situación y conversar con los otros ancianos que se encuentran ahí. Pero a lo largo de la película podemos ver cómo estos cuentan experiencias, cuentan vivencias sobre sus vidas, sobre también cómo les ha afectado un poco el estar solo, la soledad, que eso les ha deteriorado un poco su salud mental, y también sobre cómo esto los ha hecho sentir un poco más solos, más abandonados, por así decirlo. Al final Sergio termina yéndose y tiene que entregarle su informe al detective. Pero eso sí, con la diferencia de que su estadía ahí y las experiencias que tuvo que escuchar le hicieron cambiar demasiado su perspectiva de una forma más radical. Así que sí, pienso que esta película te deja como enseñanza sobre la manera en la que la sociedad trata a las personas de edad un poco más mayor, y nos invita a reflexionar acerca de cómo debemos tratarlas, cómo debemos ser con ellas y no hacerlas sentir tan abandonadas. Y tengo una impresión bastante positiva sobre este documental. Creo que no puedo decir que me cambió la vida, pero es un gran documental sin duda, un gran hallazgo. Me parece muy interesante todo, desde los personajes, la sonorización, la forma en la que fue grabado este documental, que como dijo la compañera, hay momentos en los que llegas a pensar que parece ficción por lo bien hecha que está. Pues yo destaco un tema que a lo largo del documental está presente, y es la soledad. La soledad que termina siendo el eje temático de este documental, ¿no? O sea, cómo nos involucramos en la vida de estos ancianos que están abandonados, muchos de ellos sus familias no los visitan, con el caso de Marta, ella todos los días espera a su mamá, y así con muchas personas, incluso ahora se me escapa el nombre, pero la anciana que componía los poemas, que hacía los poemas tampoco, y todos tenían eso en común de que pues sus hijas ya estaban mayores, de que estaban casados, tenían sus hijos, era como que todos aceptaban que ya ellos tenían su vida, y algunos no sentían rencor, era como que bueno, ya ellos tienen su vida, yo soy su madre, aquí estoy. Entonces eso era bastante triste, y el documental te lo hace sentir con cada escena. Todo tiene un peso bastante fuerte, sobre todo ya al final, cuando Sergio también como que se da cuenta de esto y dice que el propósito por el que fue a esa casa de ancianos no tuvo sentido, porque al final todo se basaba en la soledad que sentía la señora al no ser visitada por su hija, por sus familiares. Entonces es como una crítica ahí bien fuerte
a ese tipo de, no el lugar como tal, sino a la situación que hace que los ancianos lleguen a ese lugar. Comenzaré con un dato curioso, que es el hecho de que en un momento de la película se menciona que hay 4 hombres, incluyendo al protagonista, y 40 mujeres, lo cual es un dato bastante curioso ver la proporción hombre-mujer que hay en los asilos, lo que nos hace pensar que implícitamente las mujeres son más dejadas en los asilos por probablemente mayor deterioro mental, un deterioro mental más acelerado en ellas, porque podemos ver que varias mujeres sufren de ciertos padecimientos mentales como la cleptomanía, el Alzheimer o la tendencia a hablar poco, o solamente con mujeres, que son cosas cuanto menos curiosas. También podríamos mencionar que cada personaje tiene, por así decirlo, su propio arco de personaje, con su inicio, su, entre comillas, desarrollo y su final. El más evidente podríamos decir que es la señora con Alzheimer, que es muy amable, pero suele olvidar mucho sus conversaciones del día anterior, y al final el protagonista le entrega algunas fotos de su familia para recordársela, para ver si podía recordar efectivamente aquellos. O también la señora a la que cree que está llamando a su madre para que la venga a buscar, pero en realidad no. Y al final podemos ver una escena que podría ser o triste o graciosa, dependiendo de cómo la queramos ver, en la que ella está en la puerta diciendo llévenme con ustedes, que podrá ser un final algo trágico, una persona que se queda sola, totalmente abandonada, hilando también con la idea de mi compañero, que también le está hablando de la soledad. Algo que me llama mucho la atención es Sergio como protagonista, que a pesar de no ser un protagonista profesional, a través de sus acciones, a través de sus diálogos, logra transmitir emociones y de cómo él puede relacionarse con las demás personas, y eso hace que se sienta muy real. Y también me llama la atención de cómo el documental busca a retratar de alguna forma a estas ancianas no como una persona inocente, no, sino como lo que realmente son, mostrando su lado bueno como su lado malo. Y también de cómo de estos diálogos, de estos encuentros, nos hace ver o nos hace descubrir lo que realmente siente, sus emociones, sus tristezas, y lo que han vivido de cierta forma. Y también podemos escuchar de sus palabras de cómo ellas se han sentido ante el abandono de sus familias. Como dije anteriormente, esta película yo sí la recomiendo porque te llega a tu corazón, a tus sentimientos, porque hace un énfasis muy profundo sobre cómo tratamos a las personas de mayor edad y cómo éstas se sienten abandonadas, solitarias, cómo se sienten realmente por dentro. Porque a pesar de que puede que no lo parezca o no lo expresen de forma externa, en realidad tienen un vacío adentro que nosotros no podemos ver. Pero a medida que te vas sumergiendo a esas historias, vas comprendiendo el por qué esas personas de mayor edad se sienten así. Y también me parece también interesante cómo el punto principal al principio de la película era sobre investigar un caso de presunto abuso, y a la final, a lo largo de la película, se terminó perdiendo ese punto central para enfocarse más que nada en las relaciones sentimentales y en cómo estos personajes de mayor edad se terminan abriendo emocionalmente, dándonos a entender que la película quiere abarcar más que nada ese tipo de temáticas que la verdad no son muy tomadas en cuenta por la sociedad, ni por los medios, ni nada de eso. Casi pasa desapercibido, y por esas razones que muchos de nosotros no sabemos cómo se sienten las personas cuando
cuando les toca pasar por esa etapa en la que se sienten solas, en la que piensan que van a pasar sus últimos días solos sin compañía de nadie. Así que pues no sé, yo le pongo esta película como tipo un 8, 9 de 10. Es recomendable, en serio. Y espero que se las vean porque es muy bacana.